quiero invitarles a buscar en sus Biblias conmigo el libro de Génesis, el capítulo 2. Génesis, el capítulo 2. Y la frase que estamos analizando ahora de Apocalipsis 14 es la última parte del mensaje del primer ángel. El primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa es la parte que queremos analizar en nuestro segundo tema. Ahora, al analizar el relato de la creación en Génesis 1, nos damos cuenta de un dato supremamente interesante. Y es que el hombre no vio a Dios crear absolutamente nada. El primer día, cuando Dios hizo la luz, el hombre no estaba. El segundo día, cuando Dios hizo el firmamento, todavía no había aparecido el hombre en el escenario. El tercer día, cuando Dios hizo la tierra seca, los árboles, las plantas, las flores, el hombre todavía no existía. El cuarto día, cuando Dios hizo el sol, la luna y las estrellas, aún el hombre no aparecía en el escenario. El quinto día, cuando Dios hizo las aves, hizo los peces, el hombre todavía no había surgido a la existencia. Inclusive el sexto día, cuando Dios hizo los animales terrestres, en la primera mitad del sexto día, el hombre todavía no estaba. Cuando Adán fue creado, Dios había concluido todo su trabajo anterior, con la excepción de la creación de la mujer. Pero lo interesante es que cuando Dios creó a la mujer, durmió a Adán. Y así Adán tampoco vio la creación de Eva. Es decir, Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. La única forma como ellos podían saber absolutamente que Dios era el creador es porque Dios les dijo que Él era el creador. No tenían ninguna prueba absoluta, visual, ni razonable, ni empírica de que Dios era el creador, porque ellos no habían presenciado a Dios en su obra de creación. Es decir, la única forma absoluta en que podían saber que Dios era el creador es porque Dios les dijo: yo soy el creador de todo lo que ustedes ven, incluyéndolos a ustedes. Debían aceptar su creación por fe en Dios, sin pruebas absolutas. Ahora, es interesante que Dios colocó en el huerto del Edén una prueba para ver si Adán y Eva lo iban a reconocer a Él como Dios y como creador. La fe de Adán y Eva debía ser probada. Se debía demostrar si ellos en verdad creían que Dios era el creador y que Dios era el único Dios verdadero o no. Y por lo tanto Dios colocó en el huerto del Edén un árbol, la prueba para ver si Adán y Eva creían la historia de Dios. Esa prueba la encontramos registrada en el libro de Génesis, el capítulo 2 y empezando en el versículo 15. Génesis 2 y el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y ahora quiero que noten que esta prueba que colocó Dios en el huerto, que era un árbol, Dios en relación con este árbol, con esta prueba, va a dar un mandato positivo y luego va a dar un mandato negativo. Note lo que dice el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás. ¿Qué clase de mandato es ese? Un mandato positivo. Dios le dice: todos los árboles del huerto son ¿para qué? Para tu uso diario, para tu uso común.
para tu uso secular, son para tú disfrutarlos. Así que disfruta todos los árboles del huerto. Dios le mandó, en otras palabras, que debía comer de todos los árboles del huerto. Pero luego Dios da un mandato negativo. Note lo que sigue diciendo el versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Ese es un mandato negativo. Ahora, fíjense lo que Dios está diciendo aquí. Le está diciendo a Adán y Eva, todos los árboles del huerto son para su uso común, secular, diario. Son para ustedes disfrutarlos. Pero hay un árbol que es reservado para mí. Ese árbol no es de ustedes, es mío. Ustedes no van a participar de ese árbol, porque ese árbol está apartado. Y es para uso exclusivo mío, no de ustedes. Es decir, Dios le dice, de todo árbol del huerto comen, pero hay un árbol que es reservado, que ustedes no pueden usar para sus fines diarios. Ahora, quiero que noten que este árbol se encontraba en un lugar muy interesante. Noten Génesis, el capítulo 3 y el versículo 3. Génesis 3 y el versículo 3. Dice aquí, y vamos a leer el versículo 2 para el contexto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿qué cosa? No comeréis de él, y luego Eva añade lo que Dios no dijo, ni le tocaréis porque no muráis. ¿A dónde se encontraba el árbol que debía probar la fe de Adán y Eva? En el medio o en el centro del huerto. Fíjense que el hombre no había presenciado nada de lo que Dios había hecho. Debía aceptar que Dios era Dios y que era creador por fe. Dios, para probar su fe, les dice, todos los árboles del huerto son para uso común y diario de ustedes. Luego da un mandato negativo. Hay un árbol que me he reservado para mí. Y ese árbol que debía probar la fe de ellos se encontraba en el centro del huerto. Ahora, otro dato interesante en cuanto a este árbol es que este árbol lo escogió Dios arbitrariamente. No hay ninguna evidencia de que este árbol era diferente que cualquiera de los otros árboles. Es más, en el libro Historia de la Redención, la sierva del Señor dice que este árbol se parecía a todos los demás árboles. Pero Dios escogió el árbol y dijo, todos los árboles son para su consumo personal, pero este árbol no, este árbol está apartado. Ahora, quiero que noten que Dios fue el que escogió el árbol. ¿Ustedes creen que Dios esperaba que Adán y Eva se abstuvieran de comer de ese árbol? Claro que sí. O Dios le dijo a Adán y Eva, miren, yo quiero reservar un árbol para mí, que ustedes no usen. Escojan ustedes cuál no quieren usar para ustedes, cuál me quieren dedicar. ¿Fue así? No. Dios le apuntó el árbol, le dijo, este árbol que está aquí, yo lo he apartado. Ahora, imagínense ustedes que Adán le hubiera dicho a Dios después de comer del árbol, le dice Adán a Dios, pero Señor, es que yo escogí no comer es de aquel, no de este. ¿Y qué importa? Con tal que te aparte uno, ¿qué tanto problema? ¿Fue así? No. ¿Hablaba Dios en serio cuando dijo, este árbol es el árbol mío del cual no van a comer y no van a usar para ustedes? Claro que sí. Ahora les mencioné que ese árbol se parecía a todos los demás árboles. No era más grande, no tenía una aureola de luz que lo rodeaba, su fruto no era diferente.
El árbol se parecía a todos los demás árboles. Lo único que lo distinguía de los demás árboles es que Dios lo había apartado y había mandado a Adán y Eva que no comieran del árbol. Ahora, otro dato interesante es que todos los árboles del huerto pertenecían a Dios. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Todos los árboles del huerto pertenecían a Dios? Claro que sí. ¿Por qué pertenecían a Dios? Porque Dios los hizo. ¿Pertenecía también a Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal? Pero pertenecía ese árbol en forma especial a Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. Todos los árboles eran de Dios, pero uno de esos árboles estaba especialmente ¿qué? Apartado. Permítanme ilustrar lo que quiero decir. ¿Cuánto de nuestro dinero pertenece a Dios? A ver, yo quiero que ustedes respondan, porque han estado sentados mucho tiempo. ¿Cuánto de nuestro dinero pertenece a Dios? ¿Ustedes creen que todo? Levanten la mano si creen que es todo nuestro dinero pertenece a Dios. Levanten la mano. Levantaron la mano. Oye, hay que preparar a los diáconos para recoger a la ofrenda. Que todos levantaron la mano. Todo nuestro dinero pertenece ¿a quién? A Dios. Pero yo pregunto, ¿hay una porción de nuestro dinero que Dios ha apartado en forma especial? ¿Cómo se llama? Diezmo. Fíjense que aunque todo el dinero es de Dios, hay una porción del dinero que Dios ha apartado para Él exclusivamente y no para nosotros. Todos los árboles eran de Dios, pero Dios había apartado un árbol exclusivamente ¿para quién? Exclusivamente para Él. Ahora yo pregunto, ¿cuál era el propósito de esta prueba? Y yo veo que algunos están sonriendo y dicen, ya sé exactamente para dónde va el pastor Bor con todo esto. ¿Cuántos creen que saben para dónde vamos con esto? Bueno, algunos son bien perspicaces. Otros tienen flojera de levantar la mano. Ahora, otro dato que quiero que noten es que el propósito de esta prueba era ver si Adán y Eva reconocían a Dios como el verdadero Dios y como el Creador. Si respetaban el árbol de Dios, iban a demostrar que ellos creían que Él era Dios y su Creador. Si pisoteaban la señal o la prueba que Dios había colocado, entonces ellos iban a demostrar que en vez de reconocer a Dios como el Creador, ellos iban a querer hacerse ¿qué? Dioses. Note lo que dice Génesis, nuevamente, el capítulo 3, y vamos a leer empezando en el versículo 3. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. Ahora, piensen lo que les voy a decir. Dios dice, si ustedes comen del árbol van a morir. La serpiente dice, o Satanás, si ustedes comen del árbol no van a morir. Entonces, uno de los dos está mintiendo. Ahora, ¿por qué le dice Satanás que no van a morir? Noten lo que dice el versículo 5. Mas sabe Dios. Es decir, Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Sabe Dios que el día que comiereis de Él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué está diciendo Satanás? Dios quiere que ustedes estén ¿qué? Ciegos, que le obedezcan ciegamente. Dice, serán abiertos vuestros ojos y ¿qué? Y seréis como, dice dioses, pero en realidad la mejor traducción es Dios, es la palabra Elohim, la misma que se encuentra en Génesis 1:1. Lo que le está diciendo a Satanás es que ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, fíjense el argumento que está usando Satanás. Satanás le está diciendo a la mujer, mira, Dios les ha dicho a ustedes que Él es el único verdadero Dios, que Él se ha reservado el árbol, y que si ustedes comen de ese árbol en desobediencia al mandato de Él, ustedes van a morir. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que Dios les ha prohibido el árbol por otra razón.
No es porque si comen del árbol van a morir, sino que Dios sabe que si ustedes comen del árbol, ustedes van a llegar a ser Dios como Él. Y Dios no quiere que haya otros dioses por ahí. Es decir, Dios los ha intimidado a ustedes. Les ha hecho creer que si comen del árbol, ustedes van a morir. Pero en realidad Dios sabe que si ustedes comen del árbol, ustedes van a ser exactamente como Él. Y Dios no quiere rivales, Él no quiere competencia, Él no quiere otros dioses por ahí. Es más, lo que está insinuando Satanás aquí es que Dios en cierto momento comió del árbol y se hizo Dios. Y cuando descubrió que el árbol tenía propiedades para convertirlo en Dios, Él dijo, no, yo no puedo permitir que otros tengan el poder que yo tengo y que otros sean Dios. Así que yo lo que voy a hacer es intimidar a la gente y decirles que si ellos comen del árbol van a morir, cuando en verdad yo sé que si comen del árbol van a ser igualitos que yo. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Sacudir la fe de Adán y Eva en Dios como el verdadero Dios y como el creador del cielo y la tierra. Es decir, la prueba era para ver si Adán y Eva aceptaban a Dios como el verdadero Dios y como el creador. Satanás atacó la señal, quería que ellos pisotearan la señal que Dios había apartado para sí mismo. Ahora, ¿cuánto del árbol pertenecía a Dios? ¿Cuántos de los frutos pertenecían a Dios? ¿Y qué tal si Eva nada más se come una conchita? Chiquitica, un mordisquito. ¿Hubiera pecado igual? Sí, porque todo el árbol con todos sus frutos era ¿de quién? Era de Dios, era propiedad de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo interesante. Cuando Eva finalmente cede a las insinuaciones del tentador, Eva dice en el versículo 13 lo siguiente. Noten Génesis 3 y el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué dijo Eva? La serpiente me engañó. ¿Por qué la engañó? Porque en vez de creer lo que Dios había dicho y respetar el árbol de Dios, creyó la palabra de ¿quién? La palabra de Satanás. Ahora yo pregunto, ¿qué necesita hacer usted para engañar a alguien? ¿Qué tiene que hacer usted para engañar a alguien? Ya oí por ahí la respuesta que generalmente me dan. Mentir. Mentir. Ok, ahora yo les... miren para acá, vamos a hacer un experimento. Yo los voy a engañar ahorita a ustedes. ¿Ok? Ustedes ven este saco que yo tengo puesto. Este saco es rojo. ¿Cuántos están engañados? Este saco, yo le digo, este saco es rojo. ¿Cuántos están engañados? ¿Es rojo? ¿Les mentí? ¿La mentira los engañó? No, porque es una mentirota. Las mentiras que engañan son cuando la mentira es prácticamente idéntica ¿a qué? A la verdad. Ahora, permítame ampliar ese punto. Por ahí andan muchos falsificadores de billetes. ¿No es cierto? Digamos un billete falso de 10,000 pesos. ¿Cuál es el genio de los falsificadores? Es hacer un billete falso que se parezca lo más posible al billete ¿qué? Genuino. Ahora yo les pregunto, ¿qué viene primero? ¿Lo genuino y luego la falsificación? ¿O lo falso y luego lo genuino? Ustedes saben que lo genuino... ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han visto un billete falso de 150 pesos? Nadie ha visto un billete falso de 150 pesos. ¿Por qué no hay un billete falso de 150 pesos? Porque no hay uno ¿qué? Genuino.
Ahora, el falso viene siempre después ¿del qué? Del genuino. Y mientras más se parezca el falso al genuino, más engaña. No olviden esto, porque vamos a volver en unos momentos a este asunto. Es decir, la prueba del árbol es, si ustedes respetan mi árbol, están siendo leales a mí como su Dios y su Creador. Si ustedes pisotean mi árbol, participando de él, ustedes están negando de que yo soy su Dios y soy su Creador. Lo que está en tela de juicio aquí es la autoridad de Dios. ¿Qué autoridad se va a aceptar? El árbol es solo la forma en que Dios prueba para ver qué autoridad van ellos a aceptar. Y ustedes saben que ahí dice en Génesis que si ellos pisotean la señal de Dios o el árbol de Dios participando de él, ¿cuál iba a ser el resultado? El resultado iba a ser que iban a morir. Ahora, ¿por qué les mencioné todos estos detalles al comenzar nuestro estudio sobre el asunto de adorar a Dios como creador esta noche? Quiero hacer ahora una comparación muy interesante con lo que acabamos de hablar. Yo pregunto, ¿hoy en día tenemos nosotros alguna prueba absoluta de que Dios fue el creador? ¿Tenemos más prueba hoy que lo que tuvieron Adán y Eva? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Ah? No, yo estoy hablando prueba, no estoy hablando de lo que dice la Biblia, porque Adán y Eva hablaban personalmente con Dios también. ¿Tenemos alguna prueba visual hoy que no tenían ellos? ¿Tenemos alguna prueba empírica, racional? ¿Tenemos más pruebas hoy que lo que tuvieron ellos? No. Probablemente tenemos menos, porque ellos vivían en un mundo que reflejaba perfectamente a Dios. Mientras que nosotros vivimos en un mundo lleno de corrupción, de pecado, donde la naturaleza está desquiciada. Al igual que Adán y Eva, hoy nosotros no tenemos ninguna prueba absoluta de que Dios es ¿qué cosa? De que Dios fue el creador. Tenemos que aceptarlo ¿cómo? Por fe, porque Dios lo dice, como Adán y Eva tuvieron que aceptarlo por fe. Ahora yo les pregunto, ¿ha dado Dios a su pueblo en estos últimos días una señal para probar la fe de su pueblo, para ver si creen que Él es Dios y creador? Vayan conmigo a Éxodo el capítulo 20. Éxodo el capítulo 20. Y vamos a leer los versículos 8 al 11. Éxodo 20 y los versículos 8 al 11. El cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Dice aquí: acordarte has del día del reposo para santificarlo. En el hebreo dice acordarte has del día sábado para santificarlo. Lo que pasa es que la versión Reina Valera en español quitaron la palabra sábado y pusieron reposo, y algunas Biblias ponen un asterisco que uno necesita una lupa para verlo, y dice aquí equivale a sábado. Pues si equivale a sábado, ¿por qué no poner sábado? ¿Por qué poner un pie de página? Porque la gente quiere que diga reposo, porque si no dice sábado, si no reposo, entonces uno puede reposar cualquier día. Pero sábado es un día de la semana, el séptimo. Ahora, note lo que sigue diciendo. Versículo 8. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. Y luego Dios da un mandato ¿qué? Positivo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Así como todos los árboles eran para el uso diario común del hombre, Dios nos ha dado ¿qué cosa? 6 días para nuestro trabajo común y diario. Dios dice, úsalos, disfrútalos, juega, trabaja. Haz tus actividades seculares. 6 días son tuyos, como Dios dijo a Adán y Eva. Los árboles del huerto son para participar ustedes de ellos. Un mandato positivo. Pero luego pregunto, ¿da Dios también un mandato negativo en el cuarto mandamiento? Sí. Note lo que sigue diciendo. Versículo 10. Más. ¿Recuerdan lo que decía Génesis, el capítulo 2?
de todo árbol del huerto comerás, más del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí dice, más el séptimo día será reposo o sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Da Dios un mandato positivo en el cuarto mandamiento, sí o no? Todos los días de la semana, los 6, son tuyos. Pero luego dice, me he reservado un día para mí. Ese no es de ustedes, es mío. No es para su uso común, es un día apartado. Ahora, ¿dónde se encuentra el mandamiento del sábado en la ley de Dios? ¿Dónde se encontraba el árbol que probaba la fe de Adán y Eva? En el centro. ¿Dónde se encuentra el cuarto mandamiento de la ley de Dios? En el centro. Y por si acaso alguno duda de eso, se han hecho descubrimientos arqueológicos en la tierra de Canaán, una ciudad que se llamaba Ugarit. Se han excavado y descubierto centenares de tabletas escritas en un idioma cuneiforme. Y lo interesante es que esas tabletas son pactos entre un rey grande y un rey pequeño, un rey soberano y un rey súbdito. Uno de ellos, por ejemplo, dice, el rey grande se llama Nicmadu, rey de la ciudad de Ugarit. Y el rey que está haciendo el pacto con él, que es un rey menor, su nombre es Supiluliuma. Es decir, un pacto en una tableta, escrito en cuneiforme. ¿Y sabe lo que es interesante? Estas tabletas eran de barro. Esas tabletas están escritas con el mismo material al frente y atrás. Es decir, el pacto que está escrito en un lado es el mismo pacto que se escribe atrás en la tableta. Y uno podría decir, ¿por qué escribían este pacto 2 veces? La razón es muy sencilla. Cuando la tableta estaba suave, porque era de barro, el rey que estaba haciendo el pacto, el rey soberano, tomaba un sello, el sello dinástico de él, y lo ponía en todo el centro de la tableta o del pacto para demostrar que ese pacto era auténtico porque tenía su sello. Y claro, en el proceso de poner el sello en el centro de la tableta, se borraba mucho de la escritura que estaba en el lugar a donde se imprimía el sello. Por esa razón, ellos volvían a escribir el documento en la parte de atrás y de esa manera miraban todo lo que decía el documento atrás y cuando miraban adelante el sello sabían que el pacto era auténtico. Pero el sello estaba en el centro y el sello dice Nicmadu, rey de Ugarit. 3 cosas: el nombre del rey, su título u oficio, que es rey, y la ciudad sobre la cual gobernaba, Ugarit, en la tierra de Canaán. 3 elementos del sello que se lo colocaba en el centro de la tableta. Ahora, por la premura del tiempo, no puedo leer el texto, pero si ustedes leen Éxodo 32, 15 y 16, van a descubrir algo muy interesante. ¿Saben ustedes que los 10 mandamientos fueron escritos adelante de la tableta y también atrás? Léanlo ahí, van a darse cuenta. Y los 10 mandamientos vienen de la misma época, de la misma región geográfica, el Medio Oriente. Interesante que la Biblia llama a los 10 mandamientos el pacto entre Dios el soberano y sus súbditos, que somos nosotros. Ahora, ¿dónde esperarían ustedes conseguir el sello dinástico de Dios? En todo el centro. Y si ustedes miran la ley y ven la cantidad de material que viene antes y después del 4.º mandamiento, van a ver que el 4.º mandamiento está en el centro de la ley, así como el árbol estaba en el centro del huerto. Ahora yo pregunto, ¿quién escogió el sábado como día de reposo?
Dios le dijo al hombre, le dijo a Adán y Eva, miren a Adán y Eva, o a nosotros. Dice, mire, yo tengo 7 días y yo quiero que ustedes me dediquen uno. Escojan ustedes cuál. ¿Ah? ¿Escogió Dios el árbol? ¿Escogió Dios el día? ¿Dijo Dios cuál era el árbol específico? ¿Dijo Dios cuál era el día específico? Dios escogió el árbol. Nadie puede decir, ay, pero Señor, yo sé que tú dijiste que te dedicara a este, pero yo te dediqué fue el otro. ¿Ustedes creen que Dios hablaba en serio cuando dijo no coman de este árbol? ¿Creen que hablan menos en serio cuando dice quiero que ustedes se abstengan de trabajar y de usar mi santo día que me pertenece a mí? ¿O es que Dios ha cambiado y ahora no es particular en cuanto a lo que Él nos dice que debemos obedecer? En aquella época sí, pero hoy en día no. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Y saben lo que es interesante? Así como el árbol se parecía a todos los demás árboles, el sábado se parece a todos los demás días. ¿Cuántas horas tiene el sábado? ¿El sábado es un número en el calendario? ¿Sí o no? ¿Y cada año es un número diferente? Sí. ¿Usted se levanta el sábado? ¿Se acuesta el sábado? ¿Come el sábado? ¿Duerme el sábado? No por la tarde. Ah, entonces el sábado es igualito que todos los demás días. ¿Se parece el sábado a los demás días? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que distingue el sábado de todos los demás días? No su apariencia, sino que el hecho de que Dios lo escogió. Así como ese árbol era igual que los otros árboles, pero era diferente porque Dios lo apartó. El sábado se parece a todos los demás días, pero es diferente porque Dios ¿qué? Porque Dios lo apartó. ¿Y saben algo muy interesante? Nuestras medidas de tiempo tienen una explicación astronómica. Por ejemplo, nuestro día, 24 horas, es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa sobre su eje. 24 horas. Nuestro mes es el tiempo, técnicamente hablando, entre una luna nueva y otra. Solo que los romanos hicieron algunas variaciones. Pues no guardamos el año o el mes lunar como los hebreos hoy en día. El año es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa alrededor del Sol. Es decir, el día, el mes y el año tienen una explicación astronómica en relación con los movimientos de los cuerpos celestes. Pero hay una medida de tiempo que es arbitraria, que no tiene razón de ser, y es la semana de 7 días. ¿Por qué no tiene la semana 10 días? ¿Por qué la semana no tiene 5 días? ¿Por qué la semana no tiene 10 días? ¿Por qué la semana tiene exactamente 7 días? Porque nos dice en Génesis que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo, y hasta el día de hoy tenemos nosotros esa secuencia de días. Algunos cristianos dicen, pero pastor, ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado que guardó Cristo? Entonces yo le pregunto, ¿cómo sabe usted que el domingo que usted guarda hoy es el mismo domingo en el día de Cristo? Estamos muy seguros que Cristo resucitó el domingo de resurrección, pero si el domingo de resurrección es el mismo domingo que Cristo resucitó, no necesitamos ser muy inteligentes para saber que el sábado es el mismo sábado también. Y además de eso, si el sábado de la época de Cristo no era el mismo sábado de la creación, Jesús no lo hubiera guardado, porque Jesús hizo el sábado en la creación y Él no hubiera guardado un día equivocado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los días pertenecen a Dios? ¿Todos? ¿Cuántos de los árboles eran de Dios? Entonces todos los árboles eran iguales. ¿Ah? Todos los días son de Dios, pero pregunto,
de todos los días que son de Dios, hay uno que es especialmente de Dios? ¿Todos los árboles eran de Dios? ¿Había uno especialmente de Dios? ¿Todo nuestro dinero es de Dios? ¿Hay cierta porción que es especialmente de Dios? Sí, porque algunos cristianos vienen y dicen, ay, pero pastor, o hermano, yo le dedico todos los días de Dios. Yo creo que todos los días son de Dios. Y lo que yo les digo es, tiene razón, todos los días son de Dios, pero no todos los días son santos. Porque Dios se ha apartado uno. ¿Se ha apartado cuál? El séptimo día de la semana. Y algunos dicen, no importa cuál día tú le dediques a Dios. Eso es como Adán decir, no importa cuál árbol le dedique yo a Dios. Hay una historia bíblica que ilustra este punto. ¿Ustedes recuerdan la historia de Nadab y Abiú? Se encuentra registrada en Levítico el capítulo 10. ¿Qué historia tan interesante? Solo la voy a relatar por la premura del tiempo. Lo interesante es que Dios había llovido fuego sobre el altar del sacrificio en el atrio. Y le dijo a los sacerdotes, cuando ustedes lleven fuego en el incensario al lugar santo para ponerlo sobre el altar, ustedes siempre van a tomar fuego del altar del sacrificio, porque ese fuego santo que yo lloví del cielo. No me usen ningún otro fuego. Tiene que ser el fuego santo que yo lloví del cielo. No me usen otro. Pero la Biblia dice que un día Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, dos de los hijos de Aarón, estaban bajo la influencia del alcohol, estaban borrachos. En Apocalipsis dice que Babilonia está borracha y por lo tanto no puede distinguir lo santo de lo profano. Y dice la Biblia que ellos buscaron un fuego que no era del altar. La Biblia lo llama fuego extraño. Porque no era el fuego santo, sino que era un fuego que ellos trajeron de otra parte. Ahora, si ustedes hubieran analizado las propiedades químicas del fuego que ellos trajeron y del fuego que estaba sobre el altar, ¿hubiera sido más o menos la misma composición química? Si ustedes hubieran visto los dos fuegos se hubieran visto bastante iguales. Si hubieran metido el dedo en los dos fuegos, ¿se queman igual? ¿Sí o no? Entonces fuego es fuego. ¿Cuál es el problema? Y Nadab y Abiú pensaron así, no hay problema, y llevaron fuego extraño, y cuando entraron a la presencia de Dios, Dios le dijo, no hay problema, compañeros, se los recibo de sus manos. ¿Ah? No, Dios se ofendió, porque no habían ofrecido fuego santo, tomaron fuego común y se lo ofrecieron a Dios como si fuera santo. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando nosotros tomamos un día común y se lo ofrecemos a Dios como si fuera santo? ¿Cómo creen que se siente Dios cuando tomamos un día santo y lo tratamos como si fuera un día ¿qué? Un día común. Aquel que dice que a Dios no le interesa si se le ofrece el primer día o el séptimo día, entonces Dios va a tener que pedirle perdón a Nadab y Abiú. Porque fue muy particular con ellos. Digo, cuando yo pido fuego, es fuego santo. Dios dice, cuando pido el día de reposo, es mi día de reposo. No el que ustedes crean, sino el que yo hice. Ahora, yo quiero preguntarles. El sábado, cuando lo guardamos, es señal de que servimos ¿a quién? A Dios como creador. Noten Éxodo 20 y el versículo 11. Después de decir, 6 son tuyos, 1, guárdalo para mí, dice en el versículo 11, porque, ahora va a dar la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado, o el día de reposo, y lo que, y lo santificó. ¿Por qué mandó Dios a guardar el sábado? Para recordar de que Él es el creador. Y como dice Ezequiel 20, dice, para que sepáis que yo soy el verdadero Dios. ¿Por qué Dios colocó ese árbol? Para probar si Adán y Eva lo iban a reconocer como Dios y creador. ¿Por qué Dios le ha dado hoy en día al mundo cristiano el sábado? Para que nosotros demostremos si lo aceptamos como Dios y creador. ¿Ustedes creen que Satanás odia el sábado?
odiaba en el huerto del Edén la señal que Dios había dado, ¿sí o no? Quería que Adán y Eva usaran lo que le pertenecía a Dios. ¿Quiere Satanás lo mismo con el sábado hoy en día? Claro que sí. Pero Dios quiere que nosotros guardemos el sábado como señal de Él como creador. Ahora, ¿cuánto del sábado pertenece a Dios? ¿Cuánto? Todo. ¿Y cuánto es todo? ¿De cuándo a cuándo? Ah, de la puesta del sol el viernes a la puesta del sol, ¿qué? El sábado. ¿Qué tal si nos robamos un minuto antes de que termine el sábado? Sería como comer una conchita del fruto, ¿sí o no? ¿Cuántas veces como adventistas no bajamos el sol a sombrerazo el sábado por la tarde? Y estamos haciendo por ahí el viernes, después de ponerse el sol, lo que no debemos. Es como Eva comerse una conchita del fruto. Tomar tiempo santo y tratarlo como si fuera tiempo como si fuera tiempo común. Y escuchen bien, el sábado, algunos dicen sábado, domingo, ¿qué interesa? Es importante. Ustedes recuerdan que yo les mencioné que para que uno pueda engañar a alguien, tiene que hacer que lo falso se parezca lo más a lo verdadero. Yo pregunto, ¿cuál es el día genuino de reposo que hizo Dios? El sábado. Lo hizo antes del pecado, porque algunos dicen, no, el sábado eso fue para los judíos. Adán no era judío. Ah, no, el sábado Dios lo dio para mostrar el reposo que tendríamos en Cristo cuando murió en la cruz. Cuando Dios hizo el sábado no había pecado, no había necesidad de cruz. Algunos ministros dicen, pero mire, el sábado eso es estar bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia, pero no dicen lo mismo en cuanto al mandamiento que dice no cometerás adulterio, no hurtarás, no matarás. Eso sí se aplican. ¿Y saben algo? Lo que es irónico. Cuando yo le pregunto a un ministro que viene con este asunto de que no importa cuál sea el día, porque estamos bajo gracia, yo le digo, ¿usted cree que hoy en día todavía es el plan de Dios que un hombre se case con una mujer? ¿O está bien que un hombre se case con un hombre y una mujer con una mujer? Oh, se alarma y dice, ¿cómo puede decir eso? Claro que hay que casarse un hombre con una mujer. Y le digo, ¿por qué? Porque en el principio dice que Dios hizo a hombre y mujer y los casó, estableció el patrón. Y le dije, ¿y qué más hizo al principio? El sábado. ¿Por qué usted me dice que el matrimonio sí y el sábado no? Cuando fueron hechos al mismo tiempo. Ese es un argumento al cual no se puede responder. No hay respuesta a ese argumento. Porque el sábado y el matrimonio fueron hechos al mismo tiempo. Ahora escuchen bien. Si Dios hizo el sábado, como dice la Biblia originalmente, es su día genuino de reposo, que sabemos que es porque Dios lo hizo al comienzo. ¿Creen ustedes que Satanás más adelante en la historia va a establecer otro día que es una falsificación? Que los cristianos van a creer que le están rindiendo homenaje a Dios, homenaje a Jesús, pero que es un día rival que ha establecido Satanás en lugar del día verdadero de Dios. Claro que sí. ¿Y cuál es el día que guarda la mayoría del mundo cristiano? El domingo como día de reposo, pretendiendo dedicárselo ¿a quién? Dedicárselo a Dios. ¿Recuerdan que lo genuino viene primero y después qué cosa? ¿Y después viene la falsificación? Así ha sucedido con el día de reposo. Ahora, mis hermanos y mis amigos, el asunto del sábado y el domingo no tiene que ver con un día versus otro día. El día es la forma en que Dios prueba a cada uno de nosotros para ver quién aceptamos como autoridad de nuestra vida. El sábado, como el árbol, era señal de que Dios es el creador y que yo acepto su soberanía. ¿Me están entendiendo? Que yo lo acepto a Él como soberano. El sábado y el árbol era el medio por el cual Dios probaba a quien reconoce uno como Dios y como creador. Y el único día que puede indicar eso es ¿qué cosa? El séptimo día sábado. Ahora quiero concluir esta presentación
yendo hacia adelante en la historia, a Isaías el capítulo 66. Vayan conmigo a Isaías el capítulo 66. Y vamos a notar algo espectacular aquí. Este es un pasaje que ustedes conocen bien, si son adventistas. Dice en Isaías 66, 22: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, ¿esto está hablando del futuro? ¿Habla el libro de Apocalipsis de esto mismo, sí o no? Sí. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes. ¿Por qué de mes en mes? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Porque el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 1 y 2, dice que en la ciudad hay un árbol que cada mes produce un fruto. Y tenemos que ir cada mes a comer el fruto. ¿Será que de mes en mes y de domingo en domingo y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová? Yo quiero preguntarles, ¿el ciclo semanal va a existir en la tierra nueva? ¿Cómo puede usted tener meses sin tener el ciclo que nosotros conocemos hoy? ¿Va a haber ciclo semanal? Sí. ¿Cómo usted puede tener sábado en sábado si no hay los primeros 6 días como punto de referencia? Ahora aquí viene lo espectacular. Al comienzo de la historia, Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. Pero cuando Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva en 7 días, porque el sábado va a ser la señal, según dice aquí, nosotros vamos a ser espectadores. Porque vamos a estar, ¿qué? Vivos. Imagínense ustedes, cuando Dios, después del milenio, haga un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice el libro de Apocalipsis, y esté el pueblo de Dios ahí en la ciudad, porque van a estar, y diga Dios, para recrear el planeta, dice, sea la luz, y nosotros estamos viendo. Segundo día, sea el firmamento. Tercer día, sea la tierra seca, porque las plagas arruinaron el planeta Tierra. Dios tiene que hacer el planeta de nuevo, se va a fundir, según 2 de Pedro 3. Y vemos cómo de repente aparece la tierra seca, las plantas y los árboles y las flores. Y luego Dios pone en orden el sistema solar, el sol, la luna y las estrellas, que fueron movidas de sus lugares cuando Cristo vino en su segunda venida. Y luego Dios dice que produzcan las aguas peces. Todos se murieron, estaban muertos como resultado de las plagas. Haya aves en los cielos, que desaparecieron según Jeremías 4, cuando vino la desolución y la destrucción. Luego Dios dice, sean los animales terrestres. Y luego Dios le diga a sus hijos, así lo hice yo en el principio. Viviremos la eternidad ya no por fe, sino por vista. De oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Y por la eternidad guardaremos, ¿qué? El sábado. Yo no puedo entender cómo la gente dice, en la creación fue el sábado, en el Éxodo fue el sábado, en Isaías fue el sábado, Jesús fue a la sinagoga el sábado, los apóstoles iban a predicar en la sinagoga el sábado, en la tierra nueva va a ser el sábado, pero ahora es el domingo. Dios no cambia.
su señal es siempre la misma, el sábado. Y cuando venimos a la casa de Dios el sábado, estamos anunciándole al mundo que Dios es nuestro Dios, que Jehová es el creador del cielo y de la tierra. ¡Gloria a Dios! Y la frase que estamos analizando ahora de Apocalipsis 14 es la última parte del mensaje del primer ángel. El primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa es la parte que queremos analizar en nuestro segundo tema. Ahora, al analizar el relato de la creación en Génesis 1, nos damos cuenta de un dato supremamente interesante. Y es que el hombre no vio a Dios crear absolutamente nada. El primer día, cuando Dios hizo la luz, el hombre no estaba. El segundo día, cuando Dios hizo el firmamento, todavía no había aparecido el hombre en el escenario. El tercer día, cuando Dios hizo la tierra seca, la fe de Adán y Eva debía ser probada. Se debía demostrar si ellos en verdad creían que Dios era el creador y que Dios era el único Dios verdadero o no. Y por lo tanto Dios colocó en el huerto del Edén
un árbol. La prueba para ver si Adán y Eva creían en la historia de Dios. Esa prueba la encontramos registrada en el libro de Génesis, el capítulo 2 y empezando en el versículo 15. Génesis 2 y el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y ahora quiero que noten que esta prueba que colocó Dios en el huerto, que era un árbol, Dios en relación con este árbol, con esta prueba, va a dar un mandato positivo y luego va a dar un mandato negativo. Note lo que dice el versículo 16. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias conmigo el libro de Génesis, el capítulo 2. Génesis, el capítulo 2. La forma como ellos podían saber absolutamente que Dios era el creador es porque Dios les dijo que Él era el creador. No tenían ninguna prueba absoluta, visual, ni razonable, ni empírica de que Dios era el creador, porque ellos no habían presenciado a Dios en su obra de creación. Es decir, la única forma absoluta en que podían saber que Dios era el creador es porque Dios les dijo: yo soy el creador de todo lo que ustedes ven, incluyéndolos a ustedes. Debían aceptar su creación por fe en Dios, sin pruebas absolutas. Ahora es interesante que Dios colocó en el huerto del Edén una prueba para ver si Adán y Eva lo iban a reconocer a Él como Dios y como creador. Los árboles, las plantas, las flores, el hombre todavía no existía. El cuarto día, cuando Dios hizo el sol, la luna y las estrellas, aún el hombre no aparecía en el escenario. El quinto día, cuando Dios hizo las aves, hizo los peces, el hombre todavía no había surgido a la existencia. Inclusive el sexto día, cuando Dios hizo los animales terrestres, en la primera mitad del sexto día, el hombre todavía no estaba. Cuando Adán fue creado, Dios había concluido todo su trabajo anterior, con la excepción de la creación de la mujer. Pero lo interesante es que cuando Dios creó a la mujer, durmió a Adán. Y así Adán tampoco vio la creación de Eva. Es decir, Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. La única